que agradecimiento para Álvaro, una persona increíble, una gente que dejó todo en la cancha y ojalá tenga una buena carrera en el Betis o no, y que se regrese para acá, ¿no? Pero la verdad muy, muy contento con Álvaro y con Pilar, su novia, y la verdad con toda su familia. Hoy se dice fácil el tricampeonato y haber llegado a la cuarta final, y necesitamos seguir ahí, y es un compromiso que tenemos con toda la afición. Nuestra afición es muy, 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 muy dura, y creo que así la hemos hecho y así creo que debe de ser. El plantel que tenemos es súper competitivo, y otra vez, al final es el América, y el América está para construir y para hacer muchas cosas. Como saben, nos gusta sufrir, nos gusta remontar. Las victorias no saben igual si ganamos 5-0, entonces también es parte del show. Independientemente del resultado, que en este equipo, como lo saben, es campeonamos o no, o sea, es así de fácil, no hay medias tintas. Pero la verdad es que la estabilidad del equipo ha sido buena, han venido muy buenos jugadores, han venido jugadores que no han entendido. Creo que en esta institución, en este equipo, tienes que tener una madurez mental brutal, por lo que decía, ¿no? Porque a veces creo que inclusive la crítica de la prensa, que creo que para nosotros es muy importante, creo que de repente se pasan un poco de violentos, que es donde yo ya no, y me han visto que lo he declarado, esa parte violenta yo no la comparto. Bueno, apareció el jefe, el propietario del América, hablando de dos puntos muy importantes, el América y el Estadio Azteca, ¿no? Que ojalá que esté a tiempo. No lo vi muy ¿Emocionado? No lo vi muy emocionado. Tampoco lo vi preocupado. Le preguntaron. Dijo, bueno, pues si los arquitectos están diciendo que va, pues ojalá que sí. ¿No? Ojalá que sí. Ya lo veremos el 28 de marzo. Una casa? Vienen cosas y cosas. Y vienen cosas. América, o sea, el Azteca necesitaba muchos arreglos. Y necesitaba que empezara antes, la verdad. Exactamente. O sea, no va a quedar como originalmente se pensó que iba a quedar. Esa es la verdad. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. O sea, iba a haber un complejo incluso los alrededores del Estadio Azteca. Se había hablado. O sea, era un proyecto más grande. Después se tardaron por el motivo que sea en empezarlo. A lo mejor patrocinios, dinero, permisos, lo que sea. Y bueno, hoy Carlos Rodrigo Hernández, cuando nos reportó en radio la presencia del propietario del América, nos dijo que la prioridad del América es la CONCACAF. ¿Otra vez? La ventana internacional por tercer año consecutivo. Está bien. Acá no tienen miedo, ¿eh? Acá no tienen miedo de decir que fracasan cuando no son campeones. No tienen miedo. Y no tienen miedo de decir cuál es el objetivo. Pero ¿quién lo dijo oficialmente? Muy bien, felicidades. No, lo dijo el niño. La prioridad del América. No he escuchado a nadie que lo diga. La prioridad del América es ganar todo. Esa es la prioridad del América. Lo dijo el señor Azcárraga ahorita. Como dices tú. Luego cuando vuelan altos, más fuerte. Sí, bueno, es la ley. Pero el señor Emilio Azcárraga lo dijo ahorita. No hay medias tintas, es ganas o fracaso, ya está. Bueno, eso está claro. Puedes ganar una cosa, puedes fracasar en Conca y ganar la Liga, perder las dos. Y también habló lo que adelantaste ayer en Fox Radio. Lo de Álvaro Fidalgo. Lo dimos de primicia. Qué bien lo diste, Joaquín del Olmo. Hoy lo sacó todo el mundo. Hoy lo sacó todo el mundo. Y no solo eso, sino que la federación fue corriendo. Que va a hablar el técnico, ¿no? A hacer el one-time switch. Ya habló el técnico con él. Lo que dijiste ayer. Y volviendo un poquito al estadio, ojalá que antes, para que la América juegue, hay varios partidos para probar cosas. Va a ser importante ver cómo está la cancha, cómo está los Se supone que América va a intentar jugar después del partido de México-Portugal. Va a tener algunos partidos ahí. Se prevé si clasifican y todo se puede dar, que pudiera ser el Inter de Miami con el América, ¿no? En cuartos de final de CONCACAF. Está previsto que se pudieran encontrar. Evidentemente, alguno de los dos puede fallar. Y lo de Álvaro se veía venir. Yo creo que todo el mundo lo está pidiendo. Pues sí, pero no lo quería, ¿no? La afición no quería que se fuera. No, yo hablo que va a venir a la selección. Sí. Va a jugar y vamos a ver qué pasa, ¿eh? También va a ser importante para él el partido contra Portugal. Hay 11 mediocampistas de nivel, Fabián, está hoy en la selección. 11. Entre los lesionados y los enteros, ¿no? No, mira, si viene a la selección y lo hace bien, como lo hace en América, como lo hizo en América, espero que en el Betis repita lo mismo. Bienvenido sea. Que sea mejor que los que esté. Acuérdate que hay jugadores de equipo y jugadores de selección. Hay jugadores de equipo de selección, de entrenamiento y son crack.
marcan diferencia. Es la gran ausencia de este torneo. O sea, es la baja que más duele, ¿no? La de Álvaro Fidalgo, lo de Maximán. Por supuesto. Estás burlando. Estaba aplaudiendo él cuando cantaban. Multicampeón contra uno que estuvo... ¿Cuántos partidos jugó San Maximán? Como 15. Qué lástima, ¿no? Qué lástima porque la directiva hace un esfuerzo, aunque no elige bien. No elige bien, pero por el jugador, no por... Al final, todos los fichajes de todos los equipos resultan una apuesta. No, nadie te garantiza que un jugador te va a funcionar. Te digo, lástima, este no funcionó. Lástima que la directiva suelta el billete. Sí. Se intenta con un jugador diferente porque viene de otro país, de otro continente. Y no todos los fichajes caros van a fracasar, porque luego está este Pepe Grillo que le habla a ciertas personas que dice, es que como están gastando mucho, seguro va a fracasar. No, hay jugadores muy caros que resultan muy buenos. Ángel Correa de Tigres, por ejemplo, Canales de Monterrey, que cobran mucho, que cuesta mucho trabajo convencerlos y funcionan. Y hay otros como San Maximán o Menés en América meternos que no en pudieron. dinero creo que no es lo correcto. Hay que criticarlos a favor o en contra. Rendimiento. En rendimiento. Estoy de acuerdo. También creo que la directiva de la América a través de Santiago Baños ha hecho un gran trabajo en los últimos años en contrataciones. Hay más buenas que malas. El problema es que cuando hay una mala... Ahora, del espectro general. Mira, yo creo que las contrataciones buenas de la América las inflan demasiado. Por eso luego pasa lo que pasa. Las inflan demasiado, como lo de San Maximán. No tiene nada que ver que las inflen demasiado para ver qué pasa o qué no pasa. Buena contratación, ya nos dimos cuenta que no era. Porque ya lo viste jugar. Yo estoy hablando de antes de que lleguen, muy inflado. Y después se ponchan. Pero no tiene nada que ver. Dime otro ejemplo, Yayo. Dime otro ejemplo. San Maximán estuvo 15 partidos. Dime otro ejemplo. Otro ejemplo que se haya inflado y que no haya sido bueno. Pues hay varios, déjame acordar. Uno. Pues hay varios, también pasa... Uno reciente. Pero hay varios, como todos los equipos. O sea, Veiga viene con un cartel que no llegan la mayoría de los jugadores a México. Eso me parece que es una buena contratación. De ahí a que resulta una estrella en la cancha, no lo sabemos. No tiene nada que ver, nada que ver si lo infla, si no lo infla, si hablas de él, si no hablas de él, para ver si funciona o si no funciona. O sea, nada tiene que ver. O sea, podríamos no hablar de Veiga y funcionar, o podríamos hablar 20 horas de Veiga y también funcionar. O sea, eso no tiene ¿Cuándo que ver. va a debutar Veiga? Yo no estoy hablando que Mañana. tenga algo que ver. Simplemente estoy hablando de una característica de la institución. No digo que tenga que ver para jugar bien, jugar mal o que sea un éxito. Pero es que dijiste, una entonces pasa lo que pasa. No, pues sí, pues pasa lo que pasó con Maximán. Pero también creo ¿qué que tiene pasa, de malo? pasa Tronó todos como los truena equipos muchos grandes, jugadores. En Chivas ha pasado, en Cruz Azul ha pasado. No, pero es que es una característica de la Al final del institución. día, Lo dijo Chivas él. también hubo jugadores. ¡Claro! Le hicieron, cuando llegó el Chicharito, toda una fiesta, hombre. No. Cuando renovó a Alexis, toda una fiesta. No también. lo presentaron, A le todos dieron el esos micrófono. equipos, a todos sus equipos, yo hablo de contrataciones así de fuera y todo lo más. A todos esos equipos, a ninguno lo inflan como al América. Les guste o no les guste, así ¿A pasa. Javier Hernández no Así lo pasa. inflaron? Javier ya venía, se desinfló más bien. Javier Hernández era Javier Hernández. Ahora me vas a decir que me inflaron a Javier Hernández. Espérame. Javier Hernández venía con el cruzado roto. Le abrieron el estadio, le pusieron un stand, le dieron el micrófono, lo dejaron hablar, lo dejaron ilusionar a la gente diciendo que él casi que venía como el rey salvador del Club Deportivo Guadalajara. Y como tú dices, pasó lo que pasó. Estás comparando al Chícharo, el ídolo de la afición, con Maximán, que ni lo ¿Por qué es el ídolo conocía. de la afición? ¿Por qué es el ídolo de la afición de Chivas? No entiendo. ¿Qué hizo en de Chivas como para ser ídolo? Bueno, ¿Qué hizo? pregúntales. Surgir de ahí. No, dime tú. Pregúntales, Dime tú. No, ¿para qué ¿Tú es le que vas te al diga? Guadalajara? No, yo no le voy a Guadalajara. ¿No le vas al Guadalajara? No le voy a Guadalajara. También está claro que América, para bien o para mal, siempre va a haber más cosas pero a favor. Chicharo no es por eso, solamente yo no ídolo digo de eso. Guadalajara. Yo no Es el digo que ídolo no. del fútbol mexicano. Para bien, esa es tú lo otra dijiste, cosa. Para bien o para mal. Esa es otra Para bien cosa. o para mal. De Esa es acuerdo. otra cosa. Pero también tienes razón que a veces se infla más porque es el América. Hay otros jugadores que han llegado también con mucho más cartel que Maximán a otros equipos. Pero no tienen se les infla a ver, tanto. pero no tienen el aparato alrededor que los infla. Pero- América sí lo tiene y por eso los infla. Es un Pero- aparato pero alrededor. no es solamente el aparato de la América, es todo el aparato a nivel México, porque todo el mundo habla de la América. Es una realidad. Y como también se habla de Chivas, yo la verdad no vi un equipo. Yo empecé a viajar con el América, conocí todas las cocinas, me metían por atrás. Y nunca en un equipo me pasó, porque era imposible llegar al lobby. Entonces, para bien o para mal se habla. Tienes razón tú que se infla, pero ¿quién lo infla?
¿Realmente la gente de la América? La afición. ¿O la gente La afición. alrededor? Y los afición antiamericanistas y hay también. una gente que está alrededor. El odio también- que genera el americanismo Porque también aquí infla. hablamos mucho de la América. Obvio. Para bien o para mal, porque es tema. Entonces, de hecho, tenemos Y el que ir a señor cortas de sufre. 10 minutos. Pues eso, y- El otro Ni sufre modo. más. Bueno, El América finalmente está haciendo las cosas como deben hacerse, y para sorpresa de muchos que ya veníamos resignados a ver cómo el barco se hundía con todo y capitán, resulta que la directiva decidió despertar de su letargo y ejecutar una limpieza que, aunque tardía, era completamente necesaria para que este equipo pueda aspirar a algo más que simples empates contra equipos del montón. Porque seamos honestos, llevábamos meses viendo como jugadores que ganaban fortunas se paseaban por las instalaciones de Cuapa sin aportar absolutamente nada más que problemas administrativos y espacios ocupados que impedían la llegada de refuerzos reales. Y de pronto, en cuestión de días todo cambió. Rodrigo Aguirre se fue a Tigres dejando dinero en la caja y Igor Lichnowsky por fin consiguió equipo en Turquía, liberando un ahorro millonario que estaba sangrando las finanzas del club, y con Fidalgo, Ypsilon Saint-Maximin ya en Europa desde hace rato. Ahora sí tenemos cupos libres, lana disponible y margen para movernos en lo que queda del mercado. Y lo mejor de todo es que esto no fue un accidente ni casualidad, sino que parece una estrategia bien pensada, donde primero limpiaron la casa de todo lo que estorbaba y ahora están con las manos libres para traer lo que realmente necesita. André Jardín, porque según César Merlo, que es de los que sabe, el América está moviéndose por debajo del agua con nombres guardados, bajo 7 llaves que podrían explotar antes del lunes cuando cierra el registro, y aunque suene a cuento chino después de tantas decepciones, esta vez hay razones para creer que sí puede llegar algo bueno. Mientras tanto, Emilio Azcárraga salió a dar la cara, hablando del Estadio Banorte, con esa tranquilidad de quien sabe que tiene todo controlado. Y lo más importante, este sábado tenemos la oportunidad perfecta de cobrar venganza contra Monterrey, con el debut de Rafael Veiga y con el plantel completo por primera vez en todo el torneo. Así que si hay momento para demostrar que este América renació de las cenizas, es ahora o nunca. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la limpieza que finalmente hizo el América, y que aunque muchos dirán que llegó tarde, la realidad es que más vale tarde que nunca, porque teníamos meses viendo cómo la directiva se hacía de la vista gorda, con jugadores que cobraban millones sin jugar mientras el equipo sufría dentro de la cancha. La salida de Rodrigo Aguirre a Tigres es de esas noticias que te generan sentimientos encontrados, porque por un lado es triste ver como un tipo que nos dio el penal decisivo contra Cruz Azul en aquellas semifinales de la Apertura 2024 que nos llevaron al tricampeonato, termina su ciclo entre críticas y señalamientos. Pero por otro lado también hay que ser realistas y reconocer que el Búfalo ya no estaba rindiendo lo que se esperaba de él, y que seguir dándole oportunidades solo por lo que hizo en el pasado no iba a solucionar los problemas del presente. El América recibe entre $1,5 millones y $2 millones por su traspaso, que no es una fortuna, pero tampoco está mal considerando que el uruguayo ya había perdido completamente el protagonismo y que André Jardín prácticamente no lo tomaba en cuenta ni para la banca. Así que al final es un negocio donde todos ganan. Tigres se lleva un delantero que puede rendir en otro contexto. Aguirre tiene la oportunidad de relanzar su carrera en un equipo grande, y nosotros recuperamos algo de la inversión mientras liberamos un cupo de extranjero que ahora podemos usar para traer a alguien que realmente aporte. Pero si la salida de Aguirre fue importante, la de Igor Lichnowsky fue directamente un milagro administrativo que parecía imposible de concretar, porque el chileno venía arrastrando un contrato millonario que según los datos rondaba entre $700,000 y $1 millón anuales, una barbaridad de dinero para alguien que después de su lesión de ligamento cruzado nunca más volvió a ser el mismo jugador que nos enamoró en el bicampeonato. Y lo más doloroso de todo era ver cómo mes con mes salía ese dineral de las arcas del club para pagarle a un jugador que ni siquiera estaba siendo convocado. Porque una cosa es tener lesionados o suplentes que cobran bien, y otra muy distinta es mantener en la nómina a alguien que literalmente no existe para el técnico, pero que sigue cobrando religiosamente
como si fuera estrella del equipo. Con su salida al Fatih Karagümrük de Turquía, el América se ahorra más de 13 millones de pesos que le quedaban por pagar en los 17 meses de contrato que todavía le restaban al chileno, y ese oxígeno financiero es fundamental para un club que, aunque tenga lana, tampoco puede darse el lujo de tirar millones a la basura en salarios muertos, mientras la afición reclama fichajes de jerarquía. Y si a estas dos salidas le sumamos que Ayan Saint-Maximin ya está en Francia, después de ese paso desastroso donde dio más show que fútbol, y que Álvaro Fidalgo se fue al Betis cumpliendo su sueño de jugar en Europa, resulta que de pronto el América liberó 4 cupos de extranjero de un jalón. Metió dinero fresco por las ventas, se quitó de encima salarios pesadísimos y ahora tiene el camino despejado para armar el plantel que realmente necesita sin las trabas administrativas que lo estaban ahogando. Yo creo que esto debió hacerse desde hace tiempo, pero también entiendo que mover jugadores con contratos caros y con rendimientos pobres no es tan fácil como parece, porque necesitas que alguien se los quiera llevar y que además esté dispuesto a pagar lo que cobran. Así que aunque tardó más de lo que hubiéramos querido, hay que reconocer que la directiva finalmente ejecutó la limpieza y ahora toca aprovechar esos espacios libres para traer gente que realmente sume. Ahora vamos a hablar sobre uno de los beneficiados de toda esta limpieza, y ese es Víctor Dávila, porque el chileno venía sonando fuerte como posible salida durante semanas por su alto salario y porque parecía prescindible dentro del esquema de Jardine. Pero resulta que después de que se fueron Fidalgo, Saint-Maximin y Aguirre, de pronto ya no había la misma urgencia de cortarlo para liberar cupo o aligerar la nómina. Según el diario Record, con los espacios que se abrieron y con el oxígeno financiero que entraron por las ventas y el ahorro del contrato del francés, la presión sobre Dávila bajó considerablemente. Y si a eso le sumas que en los últimos partidos el chileno ha levantado su nivel y ha demostrado que puede aportar cosas cuando está enchufado, pues resulta que se ganó quedarse al menos un semestre más en Cuapa. Y la verdad es que, aunque Dávila nunca terminó de explotar como esperábamos cuando llegó desde Rusia por esos 7 u 8 millones de dólares que pagaron por él, tampoco es un mal jugador ni mucho menos. Simplemente es un tipo que llegó con expectativas altísimas por el precio y por el salario que cobra. Y cuando no eres titular indiscutible, la gente automáticamente te señala como fracaso, aunque tu aporte desde la banca sea decente. Jardine nunca lo vio como la primera opción prescindible entre los extranjeros, porque sabe que es un cambio confiable, que puede entrar en el segundo tiempo a cambiar dinámicas o a sostener resultados. Y ahora que las condiciones se alinearon con las salidas de jugadores que realmente estaban estorbando, Dávila tiene la oportunidad de demostrar que puede ser útil para el proyecto sin esa espada de Damocles de la posible salida colgando sobre su cabeza todo el tiempo. Pensando bien, esto es bueno para todos porque el club ya no tiene la urgencia de rematarlo barato solo para liberar espacio. El jugador puede concentrarse en rendir dentro de la cancha sin el ruido constante del mercado. Y nosotros los aficionados nos quedamos con un elemento más en el plantel que, aunque no sea crack indiscutible, al menos es una opción válida que puede resolver en momentos específicos del partido. Cambiando de tema, pero quedándonos en el mercado de fichajes, tenemos que hablar sobre los movimientos que está cocinando el América de cara al cierre del registro que se viene el lunes, porque después de todas las salidas que hubo, lo lógico sería que llegara al menos un refuerzo para compensar las bajas y darle más profundidad al plantel. César Merlo, que es uno de los periodistas más confiables cuando se trata de mercado sudamericano, soltó que no descarta que la América pueda sorprender con algún fichaje de último minuto. Y aunque mencionó el nombre de Nicolás Ibáñez de Tigres como posibilidad, él mismo aclaró que por ahora esa opción se ve fría, porque no hay diálogo entre clubes ni conversaciones con el jugador. Así que tampoco hay que ilusionarse demasiado con el ariete felino. Lo que sí confirmó Merlo, y que me parece lo más importante, es que en Cuapa le aseguraron que el América se está moviendo por debajo del agua y que no van a traer jugadores de relleno solo por traer, sino que si llega alguien tiene que ser porque realmente aporta algo diferente a lo que ya tienen. Y esa postura me parece correctísima porque ya tuvimos suficiente con fichajes rimbombantes que llegaron a puros flashes y después no rindieron nada. Los nombres están guardados bajo 7 llaves según el periodista argentino, pero dijo que no descartaría para nada que
antes del lunes explote alguna bomba. Y viniendo de alguien con sus contactos, eso al menos genera algo de esperanza de que sí puede haber movimiento. Por otro lado está el tema de Emiliano Gómez del Puebla, un delantero uruguayo que Jardine viene siguiendo desde hace meses y que encaja perfecto con lo que busca el técnico. Solo que ahora resulta que Santos y Fluminense de Brasil también lo quieren y eso complica las cosas porque genera una competencia que puede encarecer la operación. El América ya había ofrecido $3 millones que Puebla rechazó pidiendo la cláusula completa y ahí es donde entra el dilema de si realmente vale la pena meterse en una subasta por un jugador que viene del fútbol mexicano o si mejor concentrarse en otras opciones del mercado internacional que puedan costar lo mismo o menos. Yo creo que Gómez es buen jugador y que le vendría bien al América, pero tampoco hay que volverse locos pagando fortunas cuando hay tantas opciones afuera. Así que si Puebla se pone necio con el precio, mejor buscar por otro lado y no repetir el error de sobrepagar por nombres que después no justifican la inversión. Y hablando de juventud y futuro, el club fichó a Diego Rocío, un delantero mexico-estadounidense de 16 años que llega del Real Salt Lake con números impresionantes en juveniles, 27 goles, 9 asistencias en 24 partidos. Y además fue elegido el mejor jugador del Generation Adidas Cup en 2024, donde fue clave para que su equipo se coronara campeón. Obviamente este fichaje no impacta en el primer equipo de inmediato porque Rocío llega para las fuerzas básicas, pero es una apuesta inteligente en un jugador joven con muchísimo potencial que si las cosas salen bien, en un par de años podría estar compitiendo en la primera división y ese tipo de movimientos son los que necesitamos para fortalecer la cantera y no depender tanto de fichajes costosos del extranjero. Hablando precisamente de decisiones y proyectos, tenemos que mencionar las declaraciones de Emilio Azcárraga cuando decidió reaparecer ante las cámaras para hablar del Estadio Banorte y de paso tocar el tema de los fichajes. El patrón se mostró optimista con el avance de las obras del estadio, revelando que hay 1,300 personas trabajando actualmente en la remodelación y que todo marcha bien para cumplir con la reapertura del 28 de marzo y estar completamente listos para el Mundial 2026. Azcárraga fue honesto y admitió que aunque los constructores le aseguran que las fechas se van a cumplir, él tiene sus dudas porque no es experto en construcción y a veces siente que los plazos son muy optimistas, pero reconoció que después de las dificultades iniciales que generaron bastante estrés, ahora todo fluye mucho más tranquilo y el progreso es visible. Y sobre los fichajes, soltó esa frase típica de directivo que quiere quedar bien. No estamos contratando jugadores por contratar, ojalá llegue algo, y si no, el plantel que tenemos es súper competitivo. Una respuesta que básicamente te está diciendo que si encuentran algo bueno, lo traen, pero que si no pasa nada, tampoco hay que hacer drama, porque el equipo actual ya puede competir. Y la verdad, aunque suene a respuesta política, tiene algo de razón porque con Rafael Veiga recién llegado, con Henry Martín de regreso después de su lesión y con el plantel completo por primera vez en el torneo. No estamos tan mal parados como para decir que necesitamos urgentemente 5 fichajes o nos hundimos. Obvio que nos vendría bien un delantero más porque solo tenemos 2 nominales después de la salida de Aguirre, pero tampoco es que estemos en crisis total. Y si llega alguien que realmente aporte, perfecto. Y si no llega nadie, pues a trabajar con lo que hay, que no es poco. Yo creo que Azcárraga está manejando las expectativas para no comprometerse públicamente y después quedar mal si no llega nadie. Pero también me parece que tiene razón en no traer gente solo por traer, porque ya vimos lo que pasa cuando fichas nombres rimbombantes que después no funcionan y solo te generan problemas administrativos y financieros. Dejando atrás el mercado y las declaraciones, ahora toca hablar de lo realmente importante que es el partido del sábado contra Monterrey, porque este juego tiene todos los ingredientes para ser el punto de inflexión del torneo, donde o confirmamos que vamos por buen camino o nos quedamos con más dudas que certezas. Este encuentro de la jornada 5 se va a transmitir por Canal 5 en televisión abierta a las 21:10 de la noche. También por TUDN en televisión de paga y por ViX Plus en streaming. Así que no hay excusa para no verlo porque está en todas las plataformas posibles y lo mejor de todo es que será el debut oficial de Rafael Veiga con la camiseta del América.
porque aunque el brasileño apenas lleva unos días en México y su proceso de adaptación está en fase inicial, todo indica que Jardín le va a dar minutos ya sea desde el arranque o entrando en el segundo tiempo para que vaya sintiendo el ritmo de la liga y se acople al estilo del equipo. Además del debut de Veiga, tenemos el regreso de Israel Reyes, que ya entrenó al parejo de toda la plantilla después de perderse los últimos partidos por lesión. Y por primera vez en todo el torneo no tenemos bajas por lesión, lo que significa que Jardine puede armar el mejor 11 posible sin tener que hacer malabares ni poner jugadores que no están al 100. El 11 confirmado es de Lujo Malagón en la portería, línea de 4 con Kevin Álvarez, Cáceres, Israel Reyes y Cristian Borja. Mediocampo con Durado de contención, Dos Santos y Eric Sánchez por dentro, Cendejas y Brian Rodríguez por las bandas y Henry Martín como referencia de área. Una alineación que tiene todo para imponerse si los jugadores responden dentro de la cancha. Y este partido no es cualquier cosa porque enfrentamos a Monterrey que nos eliminó en los cuartos de final de la apertura pasado, con ese gol de último minuto de Berterame que nos dolió en el alma. Así que hay una cuenta pendiente que cobrar y no hay mejor momento que ahora en nuestra casa con él. Plantel completo y con la confianza de venir de 2 victorias consecutivas. Yo creo que si le ganamos bien a Rayados, con autoridad y mostrando buen fútbol, el mensaje va a ser contundente para el resto de la liga de que este América está para cosas grandes, pero si tropezamos o jugamos mal, las dudas van a regresar y vamos a volver al debate eterno de si realmente tenemos equipo para pelear el campeonato o si solo somos buenos para ganarle a equipos chicos. Para cerrar este recorrido por todas las noticias del América, tenemos que hablar sobre algo que me pareció hermoso y que habla muy bien de nuestra afición, y es la reacción que hubo cuando se confirmó la salida de Igor Lichnowsky rumbo a Turquía. El club lo despidió con un comunicado oficial agradeciéndole por todo y deseándole éxito en su nueva etapa. Y lo que me sorprendió gratamente fue ver que la mayoría de los comentarios fueron de agradecimiento sincero en lugar de insultos y críticas como muchos esperaban. Porque seamos honestos, Lichnowsky en los últimos meses fue uno de los más señalados por la afición debido a su pésimo rendimiento después de la lesión y porque seguía cobrando millones sin jugar, pero la gente tiene memoria y no olvidó que el chileno fue pieza fundamental en el bicampeonato y en el inicio del tricampeonato, que formó una sociedad increíble con Cáceres en la defensa central y que nos dio muchas alegrías cuando estaba en su mejor nivel. Mensajes como gracias Igor, fuiste muy importante en el tricampeonato, siempre te recordaremos como pieza clave del bicampeonato y cumplió muy bien, éxito en lo que venga, se repitieron por docenas, demostrando que aunque la relación se desgastó al final, la gente valora lo que hizo en sus mejores momentos y prefiere quedarse con el recuerdo positivo. Yo creo que esta reacción es lo que nos diferencia de otras aficiones que solo saben insultar y destruir a sus jugadores. Porque nosotros sabemos reconocer cuando alguien dio todo lo que pudo, aunque al final las cosas no salieran como esperábamos. Y eso habla de madurez y de una conexión emocional real con los jugadores que defienden nuestros colores. Lichnowsky se va con la frente en alto sabiendo que durante un tiempo fue héroe en el club más grande de México. Y nosotros nos quedamos con el recuerdo de esos partidos donde fue muro infranqueable y nos ayudó a construir una de las etapas más gloriosas de nuestra historia. Y eso nadie se lo puede quitar, ni a él ni a nosotros que lo vivimos desde la tribuna.